acciones de... Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Argumentos, soy Rosa Colmenares y como cada tarde les doy la bienvenida a este espacio donde revisamos la información desde diferentes aristas, buscamos su comprensión y también las soluciones o planteamientos de nuestros invitados, los evaluamos siempre respetando las diversas opiniones y tendencias. Nuestras cuentas en redes sociales a su disposición, @argumentos_gb en la red social en X y @argumentosgb en Instagram. Mi cuenta en ambas plataformas es @rosa_periodista y por esa vía podemos estar en contacto. Vamos a arrancar de inmediato y nos vamos a revisar las declaraciones de Jesús Faría, diputado a la Asamblea Nacional, presidente de la Comisión de Finanzas, quien ha anunciado que a pesar de las circunstancias, asegura que Venezuela va por buen camino. A propósito también al tema del Día del Trabajador, él argumentaba que era necesario que el sector privado pues también se uniera a este ingreso mínimo mensual de $130, que eso debería ser pues lo mínimo dentro de los distintos sectores que hacen vida en nuestro país de cara a los trabajadores y sus necesidades. Vamos a revisar más información que ofrecía desde tempranas horas de la mañana el programa Primera Página. Aún con sanciones, este país ha avanzado y va a seguir avanzando. Aún con las sanciones impuestas de la manera más rigurosa. En el año 2022 nosotros crecimos 15%. Este año va a ser la economía de América Latina que más va a crecer según el Fondo Monetario Internacional. Con sanciones, con plenitud de sanciones. No nos va a parar de tener. ¿Que nos hace daño? Por supuesto que nos hace daño. ¿Que sin sanciones fuese más fácil? Por supuesto que fuese más fácil. ¿Que estaríamos en mejores condiciones? Sí. Pero ya no están en capacidad las sanciones de llevarnos a una situación de desastre como tuvimos en el año 17, 18, 19, 20. La economía cayó en ese periodo y un poco más en 65%. Ahí está la brutalidad tremenda de estas agresiones económicas. Bueno, tenían allí parte de sus declaraciones, aseguraba que además para el segundo semestre de este año se espera que hagan un aumento no del ingreso mínimo, sino del salario, que es una de las demandas de los trabajadores. Decía que si bien las sanciones han afectado, que a pesar de que continúen o no, seguirán haciendo esfuerzos por mejorar la calidad de vida de los trabajadores en nuestro país. También muchos de ustedes se preguntan cómo quedó la situación para los pensionados, para los jubilados, y vamos a revisar de inmediato las redes sociales del Seguro Social y lo vamos a ver en la pantalla grande. ¿Cómo queda el monto de jubilados y de pensionados? Aquí, pues, Federatas, no se realizó aumento de salario, sigue igual en 130 bolívares, pero queda el bono de guerra económica para los activos, 90 bono de guerra, 40 cestatique. Aquí está jubilados, $91 de bono de guerra, pensionados, $32.5 es el bono de guerra, más 130 bolívares de pensión, que es el salario mínimo. Esto es para los pensionados un ingreso de $32.5. Un monto difícil para poder adquirir la canasta básica alimentaria, que vamos a ver en las gráficas de Sendas en cuanto se encuentra por encima de los $550. Aquí la tienen. Poder adquisitivo del salario mínimo es muy ínfimo, del 0.6%. Un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria básica familiar y en marzo se requerían 163. En abril no menos de 170. Advierten además que todo esto del ingreso mínimo pues son... no tienen repercusión o incidencia en las prestaciones sociales, en los aguinaldos, como le hemos mencionado en tantas otras ocasiones, y que en muchos países estos bonos especiales se dan en situaciones de contingencia, pero que el deber ser, así como también lo establece la Constitución, es que el salario mínimo de los trabajadores pueda rondar o pueda cubrir la canasta básica alimentaria, pero está muy lejos de hacerlo. Incluso el ingreso mínimo está muy lejos de cubrir la canasta básica alimentaria. Vamos ahora a revisar gráficas del Observatorio Venezolano de Finanzas respecto a los índices de inflación por rubros del mes de abril, porque esta es otra de las denuncias de los trabajadores. Atención, ha aumentado $1 el ingreso por día, pero también aumentó el transporte, han aumentado los servicios de comunicación, los servicios públicos como la luz, y ni hablar de otros elementos como
equipamiento del hogar, alquiler de la vivienda 3.1%, por ejemplo, el vestido y el calzado 3.2%, educación 5.2%, bienes y servicios diversos 2.1%. Vamos a revisar más del Observatorio Venezolano de Finanzas. Inflación en Venezuela continúa su escalada. Abril registra un 2.9% de inflación mensual, 87% inflación interanual y 10.9% de inflación acumulada. Y evidentemente el tema económico siempre es importante. Revisar el ingreso petrolero en nuestro país o el ingreso por las ganancias petroleras, el tema de las sanciones que también han estado presentes en esta dinámica política económica actual. Más temprano nuestra compañera Soriemi González estuvo conversando con el profesor Rafael Quiroz, experto en economía y petróleo, y vamos a revisar parte de las declaraciones que hacía en este evento, donde además presentaba su libro de petróleo y lutitas, 3 sismos que impactaron al mercado energético. Vamos a revisarlo. Buenas tardes, Rosa, un gusto saludarte en Argumentos a esta hora con la visión y la perspectiva de Rafael Quiroz, quien es experto en la materia petrolera, sobre cómo está el mercado energético en Venezuela y qué hace falta para invertir en este sector, y además cómo está el tema de la producción de barriles. Veamos. Venezuela puede avanzar en la medida en que los venezolanos nos pongamos de acuerdo para buscar nuevos horizontes que pueden construirse a partir del petróleo. La industria petrolera venezolana va a reconstruirse partiendo de los fundamentos que tenemos el petróleo. Y el país podrá levantarse en la medida en que podamos levantar también la industria petrolera. Pero todo esto no podrá suceder si no hay un viraje en lo político, porque Venezuela tiene que dar demostraciones hacia afuera de seriedad y sobre todo de seguridad jurídica a los inversionistas, porque vamos a necesitar ingentes cantidades de capital para poder reconstruir la industria petrolera y así reconstruir el país. Es básico de que el nivel de producción marque el nivel de poder reconstruir la misma empresa y reconstruir el país. En estos momentos, para el cierre del mes de abril, o sea, el primer cuatrimestre del año, hay una producción promedio de 787,000 barriles diarios de petróleo. Y con eso no hacemos nada hacia el comercio exterior. Estoy echando lápiz y para nosotros poder llegar por lo menos a 2 millones de barriles diarios dentro de 2 años o 3 años, dentro de 3 años, de 2 a 3 años, vamos a necesitar no menos de 40,000 millones de dólares de inversión neta. Y el problema es quién tiene esa plata o cómo llega esa plata. ¿Quién va a traer esa plata? Porque Venezuela no la tiene. Tenemos los bolsillos vacíos para poder invertir en esa misma industria y poder sacar un barril más. Rafael Quiroz destaca que lo más importante en materia del mercado petrolero es la inversión que se pueda dar en nuestro país para recuperar esta industria. Con este aporte regresamos contigo, Rosa. Vamos a ir a una pausa, al regreso pues restableceremos el contacto y estas impresiones. Pausa y volvemos.